docente, que estoy haciéndolo, y bueno, llego muy cansada y la verdad que me enrollé en 2 ejercicios que eran sumamente, o sea, yo los conocía bien, no es que no los conocía, pero bueno, son las cosas que suceden, son las cosas que suceden. Por eso es que me hago cargo, pido las disculpas correspondientes, porque de nada sirve inventar situaciones. Y por eso es que realicé, no sé si a todos les llegó, durante la semana, realicé el desarrollo de esos ejercicios de tal manera que pudieran entenderlos claramente. No sé si les ha llegado a todos, quiero mostrárselos. Si no les llegó, se los puedo mandar. Sé que tienen un grupo que llegaron, pero por las dudas que alguno no esté, les comento rápidamente si es necesario, o sea, si se da por entendido que se entiende. Si no, me pueden preguntar, no tengo ningún drama en explicarlo más tranquilamente. Esto que les estoy mostrando, todo lo que yo genero es para ustedes. Ahí hice porque bueno, como en la primera etapa, como les digo, en la primera etapa un profesor da la unidad 1 y otro profesor la unidad 2, entonces justo hoy día estoy dando la 1, la 2, ahí hice un material de la 1, que creo que el profesor también se los tiene que ver dado. Bueno, yo hice mi material, no tengo drama en compartírselos. ¿Qué les pido con respecto al material? Como estamos trabajando todo contrarreloj, por más que sea el segundo semestre, no se alcanza a hacer el material didáctico que se necesita, entonces que les pido que si encuentran errores también sepan disculpar y los pueden preguntar porque siempre en cuando uno construye aparecen errores. Bueno, ¿qué era lo que quería aclarar acá? A ver, en este, sí, fue en este en el cual me confundí yo con la propiedad, sí, voy a aclarar. Rápidamente voy a ir, la probabilidad de que la industria extranjera se instale en Mendoza era 0,7, que lo haga en Buenos Aires sea 0,40 y que se instale en por lo menos una de las 2 provincias es 0,80. Cuidado, ¿cómo no te van a doler las rodillas si te haces el running? Huevón, no tenés espejo en tu casa. ¿No ves que lo que corren son los africanos, huevón, los vestidos? Bueno. Y después me llamás porque te doy las rodillas. A ver, chicos. Bien, entonces definimos los eventos, que la industria se instale en Mendoza y en Buenos Aires, se le asignan las probabilidades y lo que había en particular es que la probabilidad asignada es por lo menos en una de las provincias era la unión. Los eventos eran compatibles porque una industria extranjera puede instalarse simultáneamente en ambas provincias, imaginémonos un McDonald's, como les dije, y lo que estaba preguntando era por la intersección. Por la intersección. Esto creo que no hubo problemas. En la intersección lo hicimos con un despeje simple de una ecuación. ¿Sí? En verdad, la intersección se debería sacar con la regla del producto, pero recordemos de que en este caso no teníamos los condicionales, entonces, bueno, buscamos la forma y llegamos a resolverla. Luego, la segunda opción, que fue donde me confundí con el concepto que estaba, era de que lo que preguntaba era de que no se instale en ninguna de las provincias, es decir, no se instale en Mendoza y no se instale en Buenos Aires. Yo creo que uno de los factores fue que tenía, en verdad lo que me pasaron, porque no era el material mío el que el que les presenté, era con las comillitas, y bueno, acá se ve más claramente, me parece, con el complemento. Bien, es decir, no en Mendoza, no en Buenos Aires, y bueno, acá, como les digo acá, debería aplicarse nuevamente la regla del producto, no tenemos los datos, y puedo pensar que fue donde estuvo el error, si voy a utilizar la propiedad del complemento. Y acá, algo que, bueno, lo desarrollé para que se den cuenta que lo que hice está mal. Recordemos la propiedad del complemento, es la probabilidad que no ocurra un suceso A, es 1 menos el complemento. Es decir, puedo encontrar la probabilidad de que no se instale en Mendoza y en Buenos Aires, pero que no es la misma de lo que nos pedía. Acá está el error, acá está el error. Si no es lo mismo la probabilidad del complemento de la intersección que la intersección de los 2 complementos. Acá
aclaro que lo que hice la semana pasada es incorrecto y lo ven gráficamente que se pide por un lado una cosa y por el otro lado yo obtuve distinta. De eso, también, en verdad, lo que se estaba trabajando usando la ley de Morgan, y acá les presento también, se los presenté, la ley de Morgan en la unión, en la intersección, usando los complementos, que si bien son distintas, sirven para diferentes operaciones, y es que simplemente usando bien la ley de Morgan, era muy rápido de encontrarla. Me enrollé y se las expliqué mal. Así que bueno, hice este material para que quedara claro y no hubieran dudas de cómo se aplica la ley de Morgan. Hubo un compañero que me dijo, profe, yo lo saqué como 1 menos, bueno, sí, o sea, menos el complemento de la unión. Perdón, 1 menos la unión. Es verdad, porque hay muchas formas que lo podemos sacar. Es como decir, ¿cómo vamos a resolver 2 por 2 o 5 por 5? Y bueno, podemos explicarla, simplemente nos recordamos cómo es el proceso y lo hacemos directamente, o comenzamos a pensar que la multiplicación es a través de las sumas reiteradas. Bueno, esto es hacer la multiplicación. Bien. Bueno, esto, no sé si alguno quiere preguntarme algo, quiere que me detenga, les pido disculpas nuevamente y si quieren lo explico más tranquilo o no sé si les llegó el material. ¿Les llegó o no les llegó el material, chicos? 29, alguno que me conteste. Bueno. Es que, bien. Bueno, ahora les estoy explicando por si quieren abrirlo para leerlo o qué fue el trabajo que hice, ¿sí? Bueno, luego, solo en Mendoza, ¿sí? Solo en Mendoza, aplicando nuevamente la intersección, pero con lo que tenemos, solo lo que tenemos. En verdad, que es lo que colocamos directamente la probabilidad de Mendoza y le restamos la probabilidad de la intersección y solo en Buenos Aires. Bueno, eso por este lado, este ejercicio, y por otro lado, ya enseguida vamos a hacer otros ejercicios, pero quiero aclarar. Les cuento que los ejercicios, a ver, bueno, el de los radares, los ejercicios complicados nos persiguen. Hoy elegí un parcial para hacerlo y tiene un ejercicio de las variables donde está bastante a mi gusto mal o enredado los eventos ocurren. Bueno, ¿qué fue? En verdad yo creí de que era un ejercicio que tenía un error, que se los dije, y bueno, me enrollé primero con eso y después seguí enrollándome. En verdad está feo, no digo que no, pero uno de los problemas son la definición de los eventos. Entonces, ¿qué es lo que hice? Traté de colocarles con colores distintos, ¿sí? El contexto de la policía planea reforzar los límites de velocidad sobre el uso del sistema de radar en 4 diferentes puntos de la ciudad. Las trampas de radar de cada uno de los sitios L1, L2, L3, acá, operan, sí. Perdón, gracias. Gracias, eso me suele pasar cada rato, disculpen. ¿Ahora sí? Bueno, acá lo puse en rojo, digamos la introducción, y que traté de asociar con colores los eventos. Acá, esto que está en lila, o sea, que los radares operan, y el hecho de que se operen es que sea multado. ¿Por qué? O sea, si está operando, primero tengamos en cuenta esto, pasan a gran, o sea, la persona está yendo a gran velocidad. Entonces, acá el operan, el 40, el 30, el 20 y el 30% del tiempo respectivamente, podríamos definir el evento como que sea multado porque el radar está operando. Por otra parte, otra vez, o sea, acá está hablando, o sea, no otra vez, acá habla específicamente la persona que maneja a gran velocidad. Creo que eso era importantísimo y no lo destaqué o no lo pude observar a pesar de hacerlo varias veces este ejercicio.
a lo largo de mi vida, parece que cuando me toca me olvido. A gran velocidad, o sea, ya lo dice, que manejan y pasan a gran velocidad cuando va a su trabajo, tiene probabilidades respectivamente de pasar por estos lugares, esas probabilidades asociadas. Entonces, los eventos, si los definimos, que la persona pase por el lugar 1, pero no me debo de olvidar, porque lo dice, a gran velocidad, que pase por el lugar 2 a gran velocidad. Ya que está pasando a gran velocidad, es lógico que sea multado siempre y cuando el radar esté operando. Esos datos que teníamos acá, que al principio lo vimos, que serían, que en eso no está mal, lo que siempre mantuve era de, un segundito, de definir o por un diagrama de árbol o por un diagrama de Venn, que siempre es importante, ¿sí? De eventos mutuos y que la suma nos tiene que dar 1, es que pase, es decir, que la persona pase por el lugar 1, 2, 3 o 4, y luego cambiando de opinión, cambiando de evento, mejor dicho, el evento que intersecta es el ser multado. Bien, también lo dije que podíamos hacerlo con el diagrama de árbol, no me voy a detener esta vez demasiado, ¿sí? En este caso vamos a tener esta colección de eventos mutuamente excluyentes, los definidos L1, L2, L3, L4, como nuestras ramas principales, y luego cada rama principal va a tener dos posibilidades, es que sea o no multado. Bien, de ahí es que definiendo bien los eventos, que yo les había explicado que ese es uno de los factores que a veces nos juega en contra, cuál es la probabilidad que reciba una multa por conducir a exceso. En exceso simplemente es totales, en donde la probabilidad de que sea multado, simplemente tengo los valores o por el diagrama de árbol o aplicando los datos que tengo, lo encuentro. Y en el B habla, si la persona es multada, recordemos que cuando el condicional en el denominador tengo a mi totales, recuerden que es valles. Si la persona es multada por conducir un exceso de velocidad en su camino al trabajo, ¿cuál es la probabilidad de que pase por el sistema de radar que se ubica en L2? ¿Cuántos valles voy a tener acá? ¿Cuántos podría tener? 4. Podría decir, dado que fue multada, ¿qué tan probable es que pase por el lugar 1 o pase por el lugar 2, el 3 o el 4? 4 valles podré encontrar o me podrán pedir, ¿sí? O sea, sin la negación de los eventos estoy hablando, ¿no? Si comenzamos a negar eventos, hay más. Y por otro lado, para terminar con esto y empezar la clase, ¿cuál es la probabilidad de que una persona, de que una persona, puesto que exceda la velocidad permitida, pase por el L2 y el radar esté operando? Es una simple intersección que acá, ¿sí? Esta intersección sí puedo aplicar la regla de la multiplicación porque tengo los datos para encontrarlo. Y podría encontrarlo con esta fórmula o con la que teníamos acá, es la probabilidad de que sea multado dado que pasa por el lugar 2 o recuerden que podría ser la probabilidad de que pase por el lugar 2 dado que es multado por la probabilidad que es multado. Justo son datos que no son aconsejables usarlos porque sabemos que siempre no es aconsejable usar un dato que lo encontré en el ítem anterior porque puedo arrastrar errores, pero si quieren probar que les daría el mismo resultado, pueden hacer, y si están bien obtenidos, por supuesto les tiene que dar. Es decir, podemos utilizar de la otra forma. Bueno, acá también les dejo para los que no lo vieron, hubieron un grupo de ciertas personas que me aguantaron hasta el final, así que, bueno, era lo menos que podía hacer. ¿Alguna duda, chicos? Y empezamos la clase. Bueno. Me pidió el profesor de que hiciéramos un parcial, lo tengo
Lo que en verdad yo creo que la parte de estadística descriptiva con ustedes no la he trabajado. Me interesaría, creo que nos está faltando todavía algo de probabilidad, entonces voy a tratar de dar un poco más y luego ir a lo que me pidió el profesor. Les voy a preguntar un segundo, a ver. Les quiero preguntar, porque verdaderamente esto se los mandé, pero no sé si se los mandé, lo hicimos la semana pasada o no lo hicimos. Ya les muestro a qué estoy hablando. Un segundo, tengo muchísimas cosas abiertas y siempre me pasa con ustedes que voy dejando cosas abiertas y ahora me explota. Bueno, a ver si recuerdan, por favor, si hicimos el ejercicio 2.8. Acá tengo el 2.11 y el 2.12. No sé si lo han visto, si los han hecho o los vemos, si no pasamos a otro ejercicio. No lo recuerdo si lo hice con ustedes. El 2.8 sí. Sí, ese está hecho, buenísimo. Bien, y el de los 2 camiones, este sí me interesa que lo veamos si no lo hemos hecho. Bueno, perfecto. Entonces, por ende, el último también, el del filtro también, ¿cierto? Bueno, alguno de ustedes, si les parece chicos que lo vieron, para no perder tiempo en estos ejercicios, si están hechos, igual se los he mandado o se los puedo mandar. Bueno, ¿qué hacemos? Chicos, ustedes mandan las clases en función de esto está hecho, así que no tiene sentido que pierda tiempo en explicarles algo que ya se los expliqué. Perfecto. Sí, perfecto, listo. Entonces, para los que les parece que no, o no lo vieron, o se fueron de la clase y no lo vieron, está todo desarrollado, así que no hay problema. Enseguida cuando se corte, la próxima lo paso al grupo nuevamente. Bueno, entonces vamos a ir a un ejercicio que se tomó. Bueno, con respecto, primero les hago una pregunta antes de ir a un ejercicio. ¿Quieren que hagamos algún otro ejercicio de Bayes? O acá en la evaluación hay algo. ¿Alguno quiere que algún ejercicio específico? Yo tengo preparado acá algunas cosas, pero si sugieren algo, díganmelo. Bueno, yo no sé si los tengo a este grupo, es muy calladito, porque están todos dormidos, que siempre me genera esa duda. A ver. A ver, déjame que vea. Déjame un segundito. No, ¿cómo es tu nombre? Juan Manuel. Es el que tengo que dar y dije que estaba horrible. Así que enseguida lo vamos a ver juntos, quédate tranquilo. Porque lo elegí aleatoriamente y bueno, y sí, está espantoso. ¿No? Cuesta darse cuenta, está desarrollado, ese lo tengo hecho porque la verdad que está bastante feo. Pues por eso dije el comentario que parece que me persiguen con este grupo, lo
los eventos definidos complicadamente. Quédate tranquilo que lo vamos a ver. Bueno, chicos, aprovecho a tomar ahí ya les digo. A ver. ¿Están viendo están viendo acá donde hablo mediante una encuesta practicada a los estudiantes de la Facultad Regional? ¿Lo están viendo? Sí, profe, ahí se ve en la pantalla. Bueno, gracias. Bueno, esto es un ítem que está extraído del último final. Me pareció bastante interesante. Es de estadística descriptiva, enseguida vamos a ver algo de probabilidades, o sea, ya comenzamos a ver un repaso. Y van a ver qué es lo que les pido, chicos, entre todos, por favor, no importa equivocarse, no importa si no han estudiado, sino que está resuelto, pero quiero que entre todos vayamos viendo que si yo me enfrentara hoy a este ejercicio, ¿qué podría decir? ¿Qué no podría decir? Y me largo a la pileta en qué condiciones estoy. Todo lo que aprendí con el profe, o lo que estudié, hasta dónde llego con este ejercicio. Mediante una encuesta practicada a los estudiantes de la Universidad UTN, respondieron cuánto tardan en llegar al lugar de residencia en la facultad. La variable en estudio se identifica como tiempo de traslado en minutos desde el lugar de residencia hasta la facultad. En adelante lo vamos a llamar simplemente tiempo de traslado. De las estadísticas descriptivas, la variable en estudio, que es tiempo de traslado, surge que se respondieron una encuesta a 277 estudiantes. Es decir, que tengo una muestra de 277 estudiantes. El promedio de las desviaciones cuadráticas del tiempo de traslado respecto a la media de dichos tiempos es de 625. ¿Qué me podrían decir? ¿Qué es ese valor? 625, ¿qué es lo que es? Es la varianza. ¿Por qué te diste cuenta que es la varianza y no el desvío estándar? Perfecto, muy bien, exacto. El cuadrático es el que hace la diferencia, por lo tanto es 625 y podría sacar entonces su desviación estándar, que ¿cuánto sería? La raíz cuadrada de 625 es 25, ¿sí? Bien, el tiempo de traslado del que menos tarda, ¿de quién estará hablando hasta ahí? El que menos tarda, el tiempo de traslado del que menos tarda. El X mínimo. El X mínimo. A ver qué me dice cuánto es el X mínimo. Se encuentra a 1,44 veces la desviación estándar de dichos tiempos por debajo de la media de los mismos. ¿Qué les parece? Me está hablando de la me está hablando del valor del mínimo, pero me dice que se encuentra a 1,4 veces la desviación estándar de dichos tiempos por debajo de la media de los mismos. ¿Qué les parece? ¿Qué se les viene a la cabeza con ese? ¿Qué es lo que harían? Lo que les venga a la cabeza, ¿qué harían? Se refiere a la puntuación Z, ¿no es cierto? Bien, ¿por qué te diste cuenta que era la puntuación Z? Porque da como referencia a la media de la muestra. Bien, y algo más. Habla de los tiempos por debajo de la media, pero habla de 1,44 desvíos estándar. La puntuación Z me indica a qué cantidad en desvíos estándar se encuentra mi valor con respecto a la media. Y una cosa les digo, ¿se acuerdan? La puntuación Z, enseguida voy a borrar todo esto, la puntuación Z era, voy a cambiar el color, lo tengo como les digo hecho, pero no tiene sentido que se los muestre, sino quiero que se den cuenta hasta dónde hubieran llegado, porque al no darse cuenta de esto, no seguimos, ya se van a dar cuenta por qué. El valor Z era el valor que yo quiero conocer, en este caso es mi mínimo, menos la media, en este caso es la media muestral, sobre el desvío estándar. Bien, ¿qué dato tengo yo? Ese 1,44 veces por debajo de la media, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Es un valor de Z? ¿Estamos todos de acuerdo?
Bueno, ¿y ese valor va a ser positivo o negativo? Volvamos a leerlo. 1,4 veces la desviación estándar de dichos tiempos por debajo de la media. ¿Se acuerdan? ¿Mm? Claro, el ¿Se ser por acuerdan? debajo es negativo. Exacto, exactamente. Todos los valores por debajo de la media son negativos y por encima de la media son positivos. ¿Mm? Entonces yo tendría que tener mucho cuidado, que no lo dice, pero es una puntuación Z negativa. ¿Mm? Voy a borrar para seguir. Luego dice, mientras que el tiempo de traslado del estudiante que más se tarda, ¿de quién está hablando entonces acá? Del X máximo, se encuentra 6,92 veces la desviación estándar por encima del tiempo medio. ¿Está bien? Entonces ese valor de Z sí va a ser positivo. Por otro lado dice, la mitad de los tiempos de traslados observados son iguales o mayores a 30 minutos y la otra mitad son iguales o inferiores a 30 minutos. ¿Qué les parece? ¿Quién es ese? La mediana. Esa es la mediana, exactamente, ¿sí? Luego habla, al menos un cuarto. ¿Qué les voy a dar como sugerencia, chicos? Que el cuarto no los lleve a pensar, a ver, el cuarto me va a indicar seguramente que puede llegar a ser un cuartil. Pero recordemos que el cuarto puede ser el cuarto que está al principio de variable, por lo tanto, en este caso son los que están más cerquitas de la facultad, o ese cuarto puede estar referido a aquellos que viven más alejados de la facultad. Los dos son valores que según cómo se interpretan, hablas de cuartos. Entonces, tengo que ser precavido si me está hablando del cuartil 1 o el cuartil 3. Dice, al menos un cuarto de los tiempos de traslado son iguales o superiores a 45 minutos. ¿Qué les parece? ¿Qué será? ¿El cuartil 1 o el cuartil 3? Exactamente, es el cuartil 3. El tiempo más frecuente es de 30 minutos. ¿De quién está hablando? La moda. De los estudiantes que llegan más rápido. ¿Qué partecita estoy viendo? Esta que está acá. De los que llevan más rápido, al menos un cuarto de ellos tardan 20 minutos o menos. ¿Qué está diciendo? El cuartil 1. Exactamente. Y finalmente, el tiempo medio de traslado, el tiempo medio, miren que estábamos acá hablando en puntuación Z, necesitábamos la media, tuvimos que pasar por todo esto para llegar al tiempo medio de traslado. ¿Cómo será? Dice, es 17 minutos por encima del cuartil inferior. ¿Se acuerdan que el cuartil inferior era 20? O sea, 20 más 17 minutos, la media es de 37 minutos. Yo lo tengo hecho, pero los quiero preguntar. ¿Qué les pareció? Ya se está por cortar. ¿Qué les pareció este ejercicio? Ustedes pueden respondérselo a ustedes, les pareció fácil, les pareció difícil, no se hubieran dado cuenta. Bueno, estos son los ejercicios que se van a tomar el sábado. Por lo tanto, les sugiero que hagan este tipo de ejercicios y que antes de ir directamente a leer las opciones, cuando tenemos este tipo de ejercicio, vamos a hacer, ya se corta, vuelvo en 3 minutos, a explicar lo que quiero explicar. Está acá, que se acuerdan que estaba 17 unidades por encima del cuartil 1, era 37. Una vez que yo tengo ese dato, sí puedo venir y extraer que el tiempo mínimo, es decir, la persona que llega más rápido demora 1 minuto en llegar a la facultad, y la persona de esta muestra, por supuesto, que más tiempo se demora,
tarda 210 minutos, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a ir, esto ya les muestro, vamos a ir a uno de las múltiples opciones que aparecía, que decía, por ejemplo, teniendo en cuenta la información precedente, es correcto afirmar que el tiempo de traslado del estudiante que menos tarda, ¿se acuerdan quién era el que menos tarda? El mínimo. ¿Se acuerdan cuánto era? 1. El tiempo que tarda en llegar desde el lugar de residencia hasta la facultad es igual a 10. Esto sería falso si pudieran o si se les pidiera fundamentarse. Cuando se les pide fundamentar, no se olviden que se va a pedir fundamentar tanto lo verdadero como lo falso. Entonces, bueno, tendrán que colocar los valores que están arriba y fundamentar, que en este caso es 1 y no 10. El cuartil superior de los tiempos es igual a 45 minutos. Es un dato que lo teníamos ahí, así que, bueno, eso no hay nada que fundamentar. Si nos lo pide, será verbalmente en función de la interpretación en el contexto. Y, en este caso, es verdadera. Y, por otro lado, los tiempos de traslado de los estudiantes se distribuyen en un rango. ¿Se acuerdan lo que era el rango? El rango era la diferencia entre el máximo y el mínimo. El máximo 210, el mínimo 1, 210 menos 1 nos da 209, es verdadero. Esta sería la forma de fundamentar. Y el valor Z del quinto decil, recordemos, decil 5, es igual a ¿quién? A la mediana, o es igual a ¿quién también? Al percentil 50, ¿sí? ¿Igual a quién? ¿A quién me faltó? Al cuartil 2. Todos estos son las mismas medidas. Bueno, ¿y qué me está pidiendo? La puntuación Z del cuartil 2. Por lo tanto, tomaré el cuartil 2, le restaré la media, lo dividiré sobre el cociente sobre la desviación estándar, y yo por ahí lo había sacado, si es correcto, me había dado menos 0,28. Por lo tanto, no es correcto el menos 1,08. Es decir, que en este ejercicio las opciones correctas son la B y la C. Es decir, nuevamente, esto está sacado de un alumno que respondió, si no tilda las dos, no se les asigna puntaje. No se le asigna. Es decir, si le pegué a una y no a la otra, no tenemos nada de punto. Bueno. Por otro lado, ¿alguien habló? Bien. Por otro lado, yo acá... ¿Sí? Te escucho. Yo tengo una duda que es ¿Sí? más que nada bien cómo diferenciar varianza, desviación estándar y puntuación Z. Bien, O sea, está bien. se me confunden mucho esos tres. No hay problema, mira. O sea, sé que la varianza y la desviación estándar, una es la raíz, pero no sé cómo interpretarlas. Sí, lo que te está pasando es que como una habla de desvíos y todo lo demás, es que estás un poco confundido con esos conceptos. Bueno, te doy una pequeña explicación a ver si puede aclarar tu mente. Yo te diría que tu confusión con respecto a la varianza y la desviación estándar, la tomemos primero solamente como la desviación estándar y después te voy a decir qué cuidado con la varianza y listo. A ver, la desviación estándar mide la variabilidad del conjunto de datos. Es decir, si el conjunto de datos, imaginemos que es es homogéneo o heterogéneo. Esto que yo lo haya puesto acá, puedo tener 1 millón de datos, puedo tener 5 datos, no importa. Significa de que voy a tener acá homogeneidad o heterogeneidad. Para medir eso, la medida que mide la variabilidad se llama, vamos a tomar desviación estándar. ¿Qué es lo que hace la desviación estándar? Toma a cada uno de los valores y lo compara con la media. No la mediana, que es el valor central. La media puede estar en cualquier lado. Por ejemplo, puede estar acá.
Entonces le pregunta, che, ¿a cuánto está de alejado mi valor con respecto a la media? Se compara cada valor, lo compara con la media. No es que, por ejemplo, la variable, nosotros pensamos que, por ejemplo, si tengo una persona que demoró 1 minuto, la otra que demoró 5, la otra que demoró 10, la otra que demoró 15, yo digo, este tiene 4 minutos de diferencia, este 5, bueno, variabilidad 5, no. ¿Qué es lo que hace la variabilidad en este caso? Toma cada valor, lo compara con la media y luego saca un promedio. A ver, primer paso para entender el concepto es estudiarse la definición que dice, en promedio, porque es un promedio, cuánto se dispersan los valores con respecto a la media. Es decir, cada conjunto de datos, cada valor se mira con respecto a la media y saca un promedio. Esa es una idea de variabilidad de desvíos estándar. Con respecto a la varianza, ¿qué te voy a agregar? Nada más que si vos mirás la fórmula, los desvíos, la palabra desvíos viene de esto, de cada valor comparado con la media. Eso es, cada valor lo comparo con la media, a esa diferencia se le llaman desvíos. Como esto lo hacemos con todos los valores, ¿qué es lo que termina pasando? Que la suma de los desvíos se nos hace 0. Es por eso que se eleva al cuadrado, y esto que nosotros decíamos que en promedio es cuánto se dispersan los valores con respecto a la media, en promedio cuánto se dispersan los valores con respecto a la media, lo voy a repetir para que te quede claro cuando comparemos con la z, lo que tengo que agregarle a la varianza es que es el promedio los desvíos cuadráticos. ¿Cuánto se alejan con respecto a la media? En promedio, pero son los desvíos cuadráticos. Y es una medida que es poco útil porque me da el cuadrado. Eso para un poquito diferenciarte la varianza con la desviación estándar. La gran diferencia, hasta ahí más o menos ¿les sirvió un poco, chicos? Sí. Bueno, ahí, bueno, genial. De ahí, chicos, que trabajamos entendimos un poquito la dispersión, ¿qué diferencia vamos a tener con la puntuación Z? No es una medida de dispersión, no. La otra medida de dispersión que se podrían llegar a confundir es el coeficiente de variación que compara la desviación estándar con la media, es una medida relativa que sirve para dos conjuntos de datos. Sí les pido que lo estudien bien, el rango, que es fácil, pero esto sí. Ahora, estas son medidas de variabilidad. Ahora, la puntuación Z no es una medida de variabilidad. Lo que pasa es que mide en términos de la desviación estándar, pero no es una medida de variabilidad. A ver, tengo mi puntuación bruta. En este caso, mi puntuación bruta va a ser la variable tiempo que se demoró una persona en llegar a la facultad. Pensando que el que menos tardó fue 1, el que más tardó, según este conjunto de datos, es 210, pero podríamos tener otro conjunto de datos más amplio. Justo sé que la media es 37, ¿está bien? Entonces, esta puntuación bruta, toda puntuación bruta va a tener una nueva variable, es decir, como si esta fuera nuestra regla en centímetros. Nosotros medimos en centímetros, ¿cierto? Acá fueron 1 centímetro, acá 37 centímetros y acá 210 centímetros. Y sí, es trabajar en otra escala. La puntuación Z sería, vamos a trabajar en otra escala. Si no, a ver, es decir, si en una trabajo, por ejemplo, en centímetros, la otra en pulgadas. Solamente quien entiende que una pulgada son tantos centímetros, aquel que conoce ese cambio de variable, ¿sí? Esa analogía, por decir, en el lenguaje, si esto fuera el castellano y esto el inglés, si decimos casa, en un lado es casa, en el otro lado es house y representan lo mismo. Bueno, esto es lo que quiero hablar de la puntuación Z. Es un cambio de variable en donde estos valores que voy a marcar, que son los mismos que marqué en X, van a tener un representante en Z,
que van a ser los mismos, nada más que esta puntuación Z indica cuánto se aleja la puntuación bruta que yo decido estandarizar, se llama, llevar a Z se llama estandarizar. Cuánto se aleja la puntuación bruta con respecto a la media. A ver, ¿qué quiero explicar con esto? La fórmula. Voy a cambiar el color. La fórmula es, estandarizo un valor de Z, o sea, encuentro, mejor dicho, un valor de X, lo llevo a Z. ¿De qué manera? ¿Cuánto vale en X y cuánto va a valer en Z? Para saber cuánto vale en Z tengo que saber su fórmula. Su fórmula es que toda puntuación Z es el valor menos, en este caso voy a poner la media muestral, puede ser la media poblacional, sobre la desviación estándar. Pero ¿qué me dice esta fórmula? A ver, me dice, el 37, ¿a cuánto está alejado? Pero en términos de desviación estándar. ¿Se acuerdan cuánto era la desviación estándar acá? 25, si no estoy confundida. ¿Sí? ¿A cuánto? ¿Sí? El 37 se encuentra en términos de desviación estándar, ¿sí? Alejado desde la media. ¿Qué le pasa al 37? ¿A cuánto está alejado el 37 del 37? En nada. Es decir, por eso que la puntuación Z de la variable, la puntuación Z de la media siempre es 0, porque me pregunta, ¿a cuánto se aleja la puntuación Z de la media en términos de desviación estándar? Acá, en 0. ¿Cuánto sería, por ejemplo, una puntuación Z acá de 1? Me la podrían decir a un desvío estándar acá. ¿Qué valor intuitivamente se encuentra acá en X? ¿Puedo pasar de una a la otra? Sí, despejándola, pero quiero que entiendan. Si a 37 le sumo un desvío estándar, ¿cuánto me da esto? 62. Bueno, entonces, el que se demoró 62 minutos en puntuación Z se encuentra a un desvío estándar por encima de la media. Perdón, puse negativo. Como es a un desvío estándar por encima de la media. ¿Sí? De esa manera también podré observar cuántos están por debajo de la media, qué puntuaciones Z, todas las puntuaciones Z, perdón, todos los valores brutos, el 1. Busquemos el 1, a ver el 1, que es el mínimo. ¿Qué es el mínimo? ¿Cuánto nos tendría que dar? Acá ya nos había dado. ¿Es verdad que nos da a menos 1,44 desvíos? Y bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer? 1, le resto la media, que es 37, dividido la desviación estándar, que es 25, y si está correcta la cuenta, ¿qué me dice? Que el 1 se encuentra por debajo de la media a 1,44 desvíos estándar. ¿Se logró entender un poquito mejor? Sí, la verdad, muchísimo. ¿Sí? Te das cuenta que siempre valores por encima de la media serán positivos y valores por debajo de la media son positivos. Tomé este también para que vean que, ojo, la media, este era mi rango, y la media no necesariamente es la mediana, puede estar en cualquier lado. No sé si sirvió esta explicación para el resto o para la persona que me preguntó, ya me dijo que sí, espero que haya servido para todos. ¿Alguna duda de acá que quieran que profundice acá? Bueno, a ver, ¿qué es lo que quería rescatar de esto? El diagrama de caja, chicos. El diagrama de caja lo va a tomar siempre el profesor, siempre, siempre. No se van a salvar. Creo que lo veo en todas las evaluaciones, en todas las evaluaciones. En todas las evaluaciones lo veo. Entonces, siempre me gusta explicarlo tranquilo. ¿Por qué?
Porque una cosa es hacer el diagrama de caja con todos los datos y otra cosa es hacer el diagrama de caja con estos datos que no están completos. ¿Qué voy a tener que tener en cuenta? Para el diagrama de caja, siempre cuando el profesor ponga realizando un diagrama de caja o las extensiones, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Las referencias. La referencia 1, la referencia 2, la 3 y la 4. Recordemos que las referencias va a tener asociados los cuartiles, cuartil 1, el cuartil 3, más o menos una cierta cantidad, en este caso 3 o 1,5 rangos intercuartílicos. ¿Qué era el rango intercuartílico? La diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Esto, acá está el rango intercuartílico, esta distancia, ¿sí? Bueno, esto lo tienen por fórmula, lo pueden calcular, y una vez que las calcule, las trato, aunque sea mano alzada, coloco, o sea, hago la escala, yo debería sí o sí observar, decir, a ver, el cuartil 1 era 20, el cuartil 3 era 45 y el cuartil 2, si no estoy confundida, creo que era 30, o estoy confundida, la mediana creo que era 30. ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que me pasa? Que tengo que, ahí está, tengo que salirme, sí, la mediana es 30. Y me pasa esto, por eso a veces, bueno, ahí está. Bien. Entonces, una vez que yo sé que acá más o menos tengo a mano alzada, lo hago rápidamente y digo, referencia 1, referencia 2 son negativas, o sea que, chao, me olvido, pero bueno, si quiero las coloco, y la referencia 3 y la 4, 82,5 y 120, esta que está acá. Bien, ¿qué debería hacer para terminar este diagrama de caja y podré o no terminarlo completo? Yo debería buscar o observar mi mínimo y mi máximo. Acá mi mínimo fue 1 y mi máximo fue 120. Con mi mínimo 1 no tengo problema porque mi mínimo se encuentra por encima de la referencia 2. Cuando mi mínimo se encuentra por encima de la referencia 2, eso no es problema. Hasta donde llegue mi mínimo va a marcar la extensión de mi gráfico. Profe, ¿y si mi mínimo fuera 20, puede que no tenga cola izquierda? Sí, puede ser. Podría llegar, podría no tenerla. Profe, ¿qué pasa si mi mínimo es, por ejemplo, 0? Y no importa, porque el 0 lo tengo. Acá podría tener un mínimo que esté por debajo de la referencia 2 o la 1. No, porque las referencias para esta variable, estas referencias son negativas, así que para este ejercicio no puede ser. Es decir, yo termino tranquila de que está terminado mi ejercicio, que no tengo datos apartados, ¿sí? A izquierda. ¿Qué me pasa a derecha? ¿Qué me pasa a derecha? Observo que la referencia 82,5 y 120, cuando yo, acá dije 120 mi máximo y acá tengo un error, disculpen, es 210 mi máximo. Este 210 que tenía como máximo va a estar por encima inclusive de la referencia 4 y yo acá lo marqué con una estrellita. Acá, ¿qué tendría que hacer para analizar si tiene o no cola derecha, si tengo otro dato, si tengo será un anómalo, si tengo algún atípico? Tendría que ir al inmediato inferior, es decir, tendría que analizar qué alumno está por debajo de 210 minutos y ubicarlo en donde esté. ¿Lo puedo hacer eso? ¿Tengo alguna forma de encontrar quién es el alumno que menos tiempo se demora aparte del 210, el inmediato inferior? No puedo, exactamente. Entonces, si no puedo, ¿esto me aseguraría, por ejemplo, entonces que acá no tengo extensión? Es decir, si la pregunta que me hacen es, en este diagrama de caja,
la extensión la extensión derecha, o el diagrama de caja no tiene extensión derecha, ¿sería verdadero? ¿Por qué? Claro, una cosa es que diga, claro, eso es lo que quiero que sean críticos a la hora de leer. Una cosa es que diga, no se puede asegurar, es correcto. Ahora, que diga, no tiene extensión derecha, eso es incorrecto, porque yo no lo puedo asegurar. No tengo evidencia para asegurar que este diagrama no tendrá extensión derecha. ¿Me siguen? Tengan cuidado cómo, claro, se presentan las preguntas. ¿Está? De ahí, pensando en lo que acabo de explicar, que les vuelvo a decir, el mejor de los casos cuando tengan este conjunto de datos es que el mínimo y el máximo estén por encima de la referencia 2 o por debajo de la referencia 3, entonces justo voy a poder marcar y voy a poder quedarme tranquilo, o también me puede pasar es de que tenga datos apartados, de alguna forma típicos anómalos en los dos lados, y yo eso me va a prohibir que haga las extensiones. Eso también puede suceder. Pero de ninguna manera, si yo no tengo el mínimo y el máximo por debajo de las referencias, mi gráfico va a estar completo o terminado. Solo va a ser una aproximación. Pensando en este gráfico que les acabo de explicar, es que me vengo a este ejercicio que dice, a este apartado que dice, el tiempo de traslado del estudiante que más se tarda, ¿se acuerdan que eran 210 minutos? Desde su lugar de residencia, ¿es un dato anómalo? Sí, porque está por encima de la referencia 4. Es anómalo. Ese es verdadero. ¿No tendría extensión a izquierda? Acá lo hizo fácil porque a izquierda vemos claramente que la tiene, así que es falsa. Pero ojo, si lo hubiera preguntado a derecha, también hubiera sido falsa. ¿Por qué? Porque no lo sé. El tiempo, o sea que esto es falso. El tiempo de traslado del estudiante que llega más rápido, ¿se acuerdan? 1 minuto en el lugar, desde el lugar de residencia, quedaría representado como un dato apartado. Vimos que no, que esto quedaba en términos normales, es falso. Y los tiempos de traslado, tanto de los estudiantes que llegan más rápido como los que más tardan, o sea, el mínimo y el máximo, que llegan a la facultad desde el lugar de residencia, quedarían como datos apartados. No, quedó como dato apartado el que más tarda, pero no el que menos tarda. Es falso. La única verdadera que tenemos acá es la primera. Bueno, no sé si quedó más o menos claro. Bueno, genial. Profe, ¿lo puede pasar a este parcial? Sí, Así chicos, lo tenemos. sí, por supuesto. Este es un final, yo lo tengo cortado solamente ese ítem. Bien. Pero se los paso. En este mismo que les pase está hecho, en este Word, está hecho del 1 al 4, si quieren compararlo con lo que les ha dado el profe. Si hay alguna diferencia, sepan disculpar, y bueno, fíjense en a lo mejor de interpretación o algo, deberían coincidir todos, pero no se lo pedí, lo hice yo para el otro grupo. Bueno, así que enseguida se los paso, no hay problema. Bueno, de aquí vamos a ir a otro, que es el que recién el compañero preguntó, que quiero... Este es creo que lo están viendo todos, es la evaluación integradora 35. ¿Qué es lo que vi de complejidad? Me gustaría llegar a todos.
y 25, terminamos a las 11:30, sí, sí vamos a llegar a hacerlo. No alcancé, sí lo tengo hecho a mano, no alcancé a pasarlo en la computadora todo, entonces los primeros los vamos a tratar de ir haciendo, así que si veo que me demoro, salto, sí tengo hecho el que seguramente creo que el compañero me pregunta, que es el de probabilidad, que está por acá, porque venía rapidísimo y cuando llegué al de probabilidad me frené porque verdaderamente pasó lo mismo. Están muy feos, a pesar de que creo que se ha querido hacer fácil, no está fácil. Bueno, acá, con respecto a esta primera parte, está bueno, también me voy a quedar con ustedes un ratito porque habla de la puntuación Z, habla de estos diagramas que está bueno, así que bueno, voy a tratar de ir rapidito para llegar tranquilo a los últimos. Tal vez, bueno, no sé la idea de, lo tendría que tener todo desarrollado, pero no llegué, lo tengo en con lápiz, pero no he pasado. Bueno, habla de que los datos analizados de una evaluación fueron recopilados mediante la encuesta practicada de estudiantes. Esta es una encuesta que va a ser dentro de poco subida para que ustedes la llenen. Es una encuesta que viene desde muchos años continuándose. Son datos reales. Bueno, habla de todos ustedes, de las Universidad Tecnológica, de Civil, Electromecánica, Electrónica, Química y Sistemas. Bueno, un poco contextualizando, comienza, voy a ir a agarrar el lapicito, comienza a hablar, este está más fácil, la primera parte, y más por eso los mandé primero en aquel. Dice, el análisis descriptivo de la respuesta proporcionada por los estudiantes cuando se preguntó cuántos hijos esperan tener, revela que 274 respondieron esta pregunta, la mitad de los estudiantes espera tener 3 hijos o menos. ¿Qué me está hablando? De la mediana. Les pido que vayan apuntando porque recuerden que no tengo esto resuelto, entonces voy a ir borrando, o sea, no está resuelto acá. Bien, cuando habla la mitad de los estudiantes espera tener 3 hijos o menos y la otra mitad 3 hijos o más, está hablando de la mediana. En promedio se esperan tener 2,7 hijos. ¿Qué les parece que será? La media. El promedio de las desviaciones cuadráticas de la cantidad de hijos de estudiantes que los estudiantes esperan tener respecto a la media de dicha variable es de 1,6384. ¿De quién estamos hablando ahí? De la varianza nuevamente, por lo tanto, les pido que ya saquen cuánto es la desviación estándar. Bien. El valor más frecuente de la respuesta es 2, que está diciendo la moda, entre los hijos que más desean tener, al menos que los que más desean tener, nuevamente, veo acá, los que más desean tener, la mayor cantidad será este cuarto. Al menos un cuarto de ellos declara que quiere tener 3 o más hijos. Entonces, ¿qué me doy cuenta con esto? ¿Que qué cuartil es? El 3. Bien. Entre los que menos hijos quieren tener, me vengo para el otro lado, entre los que menos quieren tener, un cuarto de ellos deciden tener no más de 2 hijos, está hablando del cuartil inferior, y las 3/4 partes restantes, al menos 2 hijos. Eso está relacionado, lo leí mal, entre los que menos hijos desean tener, un cuarto de ellos desean tener no más de 2 hijos, y las 3/4 restantes, al menos 2 hijos. Está hablando de el mismo, el cuartil 1. Acá hay un dato medio basura, medio. 8 estudiantes no desean tener hijos. ¿Qué les parece que puede ser? Dice encima 8 estudiantes no desean tener hijos. Exactamente. Solamente dice que el X mínimo se repite 8 veces. Si el mínimo, un buen dato, fuera un apartado, yo sé que al menos tengo 8 datos apartados. Si fuera. Uno de los estudiantes, habla de uno, de los que más hijos desea tener, respondió 12 hijos. ¿Quién es este? Bien, ese es el X máximo.
Si yo tengo todos los datos, este fue un poquito más fácil, comienzo a analizar. Comienzo a analizar. La mediana, ustedes que tienen los datos acá, o sea, o datos acá o anotados, mejor dicho, ¿es igual a 3? Si ya la seguimos, vimos que sí, que la mediana es igual a 3. La desviación estándar es 1,6384. Recién la sacamos y exacto. Y esto nos dio falso porque es la varianza. La moda es igual a la mediana. Entonces, bien. Entonces, ¿con cuál me quedo acá? Simplemente con la A. Por acá sigo. ¿El cuartil inferior es igual a 3? ¿Es verdadero o falso? Todo esto lo hemos sacado, por eso. ¿Por cuánto era el cuartil inferior? 2, creo. Bien, falso. ¿El primer cuartil es igual a la moda? Si lo analizamos, teníamos los datos, es correcto. ¿Y el quinto decil? ¿Quién es el quinto decil? La mediana. También es igual a 3. Entonces, ¿cuáles son las correctas? Acá deberíamos colocar B y C son correctas. O en el caso que les pida tildar, van a tener que tildar las dos. Acá la palabra, lo que siempre va a estar. Si dibujara un gráfico de caja, y acá me van a ayudar. Si dibuja un gráfico de caja, ¿qué dijimos que teníamos que hacer primero? El cuartil 1, ¿cuánto era, chicos? 2. El cuartil 3. Y el cuartil 2. 3, hijos. O sea que puede coincidir la mediana con el cuartil 3, sí. O sea que la caja está superpuesta el cuartil 3 con el cuartil 2. ¿Qué debo buscar? O sea, tengo el mínimo y el máximo. Los tengo. ¿Se acuerdan? El mínimo era... Profe, Sí, te escucho. la mediana, o sea, puede estar entre el cuartil 1 y el cuartil 3, pero siempre dentro de la caja. Sí, la mediana siempre está dentro de la caja. La media no necesariamente, pero la mediana puede, como dijiste vos, ser o el cuartil 1 o el cuartil 3 o estar entre esos dos valores. Perfecto. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Encontrar a quién? A las referencias. ¿Por qué? Yo tengo que el mínimo era 1. Perdón. Bien, gracias. El mínimo es 0 y el máximo era 12. Pero yo no puedo mandarme a decidir si no tengo las referencias. ¿Sacaste las referencias? ¿Alguno de los que están acá sacó las referencias? Bien. Entonces, antes de leer, ya miro. ¿Qué miro? El 0, ¿va a ser un dato apartado? ¿Atípico, anómalo? ¿A dónde está? Voy a poder construir acá la extensión. El 0 está por acá. ¿Se dan cuenta de lo que estoy haciendo? El 0 está por acá. ¿Puedo mirar el inmediato inferior? No, no sé. No sé cuánto es lo que opinó la otra persona. Tal vez, seguro que es 1, pero no lo sé. Y el 12, ¿por dónde está? Por acá. Yo sé que hay 8 personas que respondieron. Perdón, disculpen, al revés. Sé que habían 8 que me respondieron ningún hijo, creo que era eso, ¿cierto? Pero, y acá que había, creo que 1 que respondió. Eso lo sé. Tal vez me sirva, tal vez no. Pero yo no puedo continuar. No puedo continuar. Esto no me asegura que no tenga extensión, no me asegura nada. Y ahora comienzo a leer. Me dice,
si dibujara el diagrama de caja, la respuesta de los estudiantes que expresaron como deseo no tener hijos, ¿queda representado como dato apartado? Acá lo tenemos, esto es verdadero, ¿sí? Este es un dato apartado. La respuesta de los estudiantes expresados como el deseo de tener más de 4 hijos, más de 4 hijos, ¿queda representado como datos apartados? A ver, ¿cuánto era? ¿4,5? Bien, exacto, bien, bien. La respuesta entonces, volvamos a leerlo porque este no es tan fácil. La respuesta de los estudiantes expresaron como deseo tener más de 4. ¿Qué es más de 4? En discreta. ¿Qué es más de 4? 5. El 5 sí está como dato apartado. Si yo tomaba el 4, pensaba que era falsa, pero el 5 sí es un dato apartado, 5 o más. O sea, que es verdadero. ¿No se observan datos apartados en la variable de estudio? ¿No se observarían datos apartados? ¿Qué vimos esto? Sí teníamos datos apartados acá y teníamos datos apartados acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la tercera, la C, es falsa. ¿Qué nos quedaría? Entonces, la A y la B. ¿Estamos de acuerdo? Si se representa, esta es conceptual. No sé si acá me preguntaron si se pide conceptual. Esta es conceptual. Si se representa gráficamente la ojiva. ¿Se acuerdan la ojiva? La inventé porque no tengo los datos. Entonces, si no puedo tener es porque va a ser conceptual. La lectura directa, ¿qué puedo obtener? La varianza. La varianza no se puede encontrar de ninguna forma en ninguna lectura. La mediana o los percentiles, o el percentil 66. La ojiva me ofrece encontrar todas las medidas de posición. Ya se nos corta, nos tomamos 2 minutos y ya seguimos. Por lo tanto, ahí, chicos, bueno, vamos a seguir con este parcial. Bueno, ¿quedó alguna duda de que la ojiva se ven todas las medidas de posición? Ahí en el material que les he mandado hay varias ojivas hechas con el software. Tengan cuidado, chicos, por favor, a donde están marcados con rojo los cuantiles. Hay a veces que se corre y no alcancé a hacerlo mejor. Yo sé que hay muchas formas de hacerlo mejor, pero mi tiempo no alcanzó. Entonces, si hay alguna línea corrida, por favor sepan disculpar y me preguntan si tienen duda. Acá a mano alzada les recuerdo, si tenemos nuestra ojiva, que siempre va a llegar a 1, y yo tengo acá los valores del 0 al 1, o del 0 al 100% en función de lo que esté trabajando. Por ejemplo, si acá es el 50%, corto la gráfica bajo y el valor de mi variable en X va a ser el valor, en este caso, de la mediana de forma aproximada. Es decir, que todos los valores del eje Y me van a permitir encontrar medidas de posición si corto a la gráfica, luego voy a X y aproximo. Bueno, acá tengo, está muy bueno, hay 4 diagramas de cajas, chicos. A ver, ojo con esto.
mínimo, máximo, ¿no? Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. En este tercero no hay datos apartados. Mínimo, máximo. Mínimo, máximo. Rango intercuartílico, diferencia entre el cuartil 1 y cuartil 2. Este es mi rango intercuartílico. Este es mi rango intercuartílico. Ahí me pasé. Este. Una vez que yo tengo esto, a ver, puedo ayudarme a analizar las preguntas. El quinto decil de la cantidad de hijos que esperan tener los estudiantes de electrónica. A ver si me alcanza. Electrónica me dice el quinto decil. ¿A dónde está? ¿Quién es el quinto decil? La mediana. Es este. Voy a tratar de tomar un color más. El quinto decil de electrónica. ¿Qué me dice? Que esperan tener, es mayor que el percentil 75 de sistemas. Sistema, el percentil 75 es este. ¿Es mayor uno que el otro? No, claramente esto es falso, es el mismo. ¿Sí? El hecho de no observar la extensión derecha del gráfico de caja correspondientes a sistemas, ¿es verdad? Sí. ¿Esto puede interpretarse como un error en la construcción del gráfico? No, de ninguna manera. Tengo un valor que está apartado y luego indudablemente, al menos uno, porque no sé cuántos tengo ahí superpuestos, ¿y qué pasó? El inmediato inferior coincidió con el cuartil 3. Un segundito, ya vuelvo. Bueno, a ver, voy a ponerlo un chiquito más chiquitito para que se... Dale, bueno, dale, gracias, hacerlo, sí. Bien, ¿se acuerdan que yo al principio lo marqué? ¿Cuál es? Claramente, el mayor rango intercuartil es este. Entonces, civil, ¿a dónde está? Acá, de ninguna manera, es falso. ¿Sí? Bueno, ya perdí quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos. Creo que el primero era falso, el segundo falso. Tienen todos falsos, ninguno de los anteriores, si no estoy equivocada. Bueno, acá rápidamente van a ver que esto es lo mismo que hemos estado analizando recién. Dice el análisis descriptivo de la respuesta proporcionada por los estudiantes cuando se les preguntó cuánto tardan, está hablando de la misma variable, del lugar de residencia hasta la facultad, nada más que acá me lo hace más fácil. Revela que de 277 encuestas que respondieron la pregunta, de las estadísticas descriptivas son el mínimo 1, el máximo 210, la media 37, mediana 30, primer cuartil 20, varianza, o sea, acá está todos los datos. Teniendo en cuenta las estadísticas descriptivas, es correcto afirmar que, en promedio, los tiempos de traslado de los estudiantes se alejan el tiempo medio. ¿Qué estoy haciendo acá? Que es la interpretación de la desviación estándar y me ponen acá la varianza. Es por eso que es falsa, porque es la interpretación de la desviación estándar y me colocan la varianza. Entre los tiempos de traslado más altos, o sea, más altos que dijimos, estamos por acá. Al menos un cuarto de ellos son iguales o inferiores a 45. Recuerdan que el el cuartil 3 era ese valor, es verdadero. Y al menos la mitad de los tiempos de traslado se encuentran entre 20 y 45. Ojo con esto. Al menos, eso es verdadero, al menos la mitad, el rango intercuartílico, el diagrama de caja, tiene al menos, si no colocan la palabra al menos es falso, no tiene el 50%, solamente tiene el 50% o más, al menos la mitad de los tiempos se encuentran, ¿quién es este? Cuartil 1, cuartil 3, rango intercuartílico. Esto es verdad. Bueno. Sí, por supuesto.
Sí. Ahora lo miro, porque lo hice rápido. Ahora lo miro, ahora lo leo bien, porque lo hice rápido y a lo mejor ni miré qué es lo que tengo acá. Ya me apuré, ahora lo miro bien y te contesto. Entre los tiempos de traslado más altos. No, son iguales o inferiores. Está mal, claro. Es iguales o acá, perdón, el inferiores tiene que ser superiores. ¿Mm? Exacto, es falso. Ya me imaginé que me lo había mandado cuando lo leí. Me leía y intuitivamente la primera parte, un cuarto, dijera 45, ¿es verdadero? No. Tenemos esta parte que es falsa. Es falsa. Gracias. Bien, acá me quiero detener un poquito a ver si entendimos la puntuación Z. Dice, a ver, ¿qué es lo que me pide acá de la puntuación Z? El octavo decil de los tiempos es igual a 43 minutos. Acá, hasta yo lo pensé. ¿Qué pensé? ¿Hay algo que me pueda dar el octavo decil? Hay a veces que no me da el dato, pero me da algo que yo pueda razonar si puede tomar este valor o no. Es decir, por ejemplo, si me diera el percentil 90 y me diera el percentil 80, si tuviera esos dos valores, quiero decir, y por ejemplo, este valor estuviera desencajado, a veces me da algún indicio. Acá el compañero que lo hizo, yo no encontré forma que me extraña, porque el profesor nunca es de hacer estas cosas que no tienen razón con nada, pero no encuentro ningún valor que me aproxime a pensar que esto pueda ponerse en duda. Es como para mí una... Sí. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Eso es lo que quería, es lo que les dije, exacto. Es lo que les dije que tenía que encontrar. El percentil 75 es 45. Ahí con esta ayudita saltó. El percentil 75 es 45. Entonces, ¿es correcto? El octavo decil es lo mismo que el percentil 80. ¿Puede ser un valor menor? No, no, está bien. Cuando lo dije, es correcto, es falso por un motivo, no es, ahí duden, yo dudaba porque yo sé que el profesor no es de poner este tipo de cosas que no tengan lógica, siempre tienen lógica, es que nosotros no las encontramos. La mitad de los tiempos de traslados declarados por los estudiantes les corresponde un valor de Z menor a 0 y la otra mitad un valor de Z mayor a 0. Chicos, en esta caen muchísimos. Recuerden que acá, yo la pongo acá el valor de Z, pero recién mismo, o sea, recién que puse, ¿se acuerdan que el valor de Z igual a 0 lo puse acá? Porque realmente la media estaba acá, ¿se acuerdan? A ver, la media no necesariamente coincide con la mediana. La mediana, si yo busco, ¿sí?, el valor de la mediana, no necesariamente me va a dar 0, o sea que hay distintos enfoques. ¿Qué es lo que está enfocado acá para confundirse? Que la mitad de los tiempos de traslado de los estudiantes corresponde a un valor de Z menor o igual a 0 y la otra mitad un valor de Z mayor o igual a 0, es incorrecta porque está hablando de la mediana. La mediana no necesariamente, y en este caso creo que no lo es, la mediana no era igual a la media acá, ¿cierto? No era igual. Por eso, caso particular que hubiera sido igual, esto hubiera sido cierto, pero no es el caso, es que lo que quiere confundirlos es con el concepto de mediana con la puntuación Z. Y el C, la mitad de los estudiantes declararon que el tiempo de traslado desde el lugar de la residencia a la facultad es de media hora o menos y la otra mitad declaró que el tiempo de traslado es de media hora o más. Acá hay una trampita, hablaba en horas, en minutos, perdón, ¿cierto? En minutos. Y pone media hora y bueno, es 30 minutos. Si no estoy equivocada, la mediana era 30 minutos. Bueno, quería corroborar, sí, la mediana es 30 minutos, así que esta es verdadera. Bueno,
Llegamos a donde quería llegar, ahora sí paso y vamos a ver este ejercicio, lo tengo por acá, resuelto. Está resuelto no de la mejor manera, sino hasta donde llegué a hacerlo. Bueno, a ver. No sé si se los voy a explicar o los voy a tratar de convencer, porque como les digo, en una primera instancia, obvio que uno como docente tiene algunas técnicas en las cuales, si no es por un lado, uno sabe, y más viendo encima la respuesta, no digo que no me ayude para encontrar. Creo que nuevamente es un ejercicio inventado que tiene algo que podemos pensar en que no estamos entendiendo cómo lo que nos están diciendo. ¿Me ayudan? A ver si comparten la opinión o les parece más fácil de lo que me pareció a mí el definir los eventos. Cuando yo veo esto, yo sé que estoy frente a valles totales, tengo que es a través de frecuencia, eso es intuitivamente que llegamos, tal vez intuitivamente para mí, no sé si para ustedes, pero bueno. Dice, sobre un total de 277 estudiantes, ya venimos, que cursaron la asignatura de probabilidad y estadística en el año 2013 y que respondieron la pregunta acerca de haber hecho terapia alguna vez en la vida, 69 cursaron en civil, 75 electromecánica, 27 electrónica, 56 química y, perdón, estoy haciéndolo mal, y en química y 50 lo hicieron en sistema. Lo dije mal, lo tengo escrito abajo. Cuando el análisis se circunscribe, o sea, está haciendo referencia a los estudiantes que cursan la especialidad de civil, electrónica, electromecánica, ¿sí? La cantidad de estudiantes que declaró haber hecho terapia alguna vez es de 60, 66. Bueno, muchos datos. Si uno sigue leyendo, se ayuda un poco con esto, que creo que el mismo profesor lo hizo para ayudar, no sé si. Se definen los siguientes eventos: civil, electromecánica, o sea, que cursa la especialidad civil, o sea, sí, electromecánica, bla, bla, bla. Está bien, los eventos son esos. Entonces, está claro intuitivamente que acá estoy con los que cursan civil, electromecánica. Encima me puedo ayudar viendo que de los 277 que tengo acá, si sumo estas cantidades, me dan 277, ¿sí? Y intuitivamente también me daba cuenta que el evento que está trabajando es hacer terapia, es que intersectaba, porque intuitivamente nos damos cuenta claramente de que todas las facultades, mejor dicho, de todas las carreras o especialidades, seguramente algunos estaban así, respondieron que sí o que no. Bueno, pero, a ver, quiero que me digan, si les parece tan intuitivo, voy a ir ahora un poquitito más despacio. Está claro que el primero habla de las cantidades de individuos inscritos en cada especialidad. A ver si ustedes se dan cuenta, estas últimas cantidades, ¿a qué se refieren? Les voy a dejar que traten de pensar un poquito, lo vamos a tratar de leer desde el principio, acá empezaría. Cuando el análisis se circunscribe solo en estudiantes que cursaron la especialidad civil, electromecánica, electrónica, química y sistemas, la cantidad de estudiantes que declaró haber hecho terapia alguna vez es de estos valores. Es una operación entre dos eventos. ¿Podrían decirme qué operación les parecen que es? ¿Alguno dice otra cosa? ¿Por qué no un condicional? Un evento dado otro. Bien, a ver, por eso lo que quiero que me digan, ¿qué tan claro
No estoy viendo quién me están hablando. Me hablaron dos personas. A y B. Perdón, es que no las puedo ver. Díganme el nombre de los que me hablaron. Juan Manuel Valeria. y Valeria. Juan Manuel, a primera instancia, vos que lo has hecho este parcial, indudablemente, ¿te pareció clarísimo que era la intersección? ¿O lo tuviste bien? Bien. Bien, para vos. ¿Y de dónde la percibís? Sí. Sí. Bien, que sí hicieron terapias. Entonces eso no te da a pensar que puede ser, dado que cursa una materia, que me esté dando la probabilidad de que haga terapia, como está redactado. Buenísimo. Bien. Y Valeria, ¿a vos qué te suena? ¿Por qué te suena que estos 60, 66 pueden ser condicionales? ¿Dónde lo lees? A mí por el hecho de que dice respectivamente, o sea, que hace referencia a que 60 alumnos, el primer dato, son de civil, entonces, dado a que son de civil, 60 alumnos sí hicieron terapia. Bueno, les cuento que parece que las mujeres vamos por un lado y los hombres van por el otro, y parece que tienen razón los hombres. Son intersecciones, yo, la verdad, por eso te pregunté realmente dónde veías que estaba la intersección. Yo, por más que lo leo, cuando acá me entra la duda cuando el análisis se circunscribe solo a los estudiantes que cursan, para mí ahí los está introduciendo, está bien que dice, estoy observando solo, no es dado que, pero me hace pensar en que sería tan fácil colocar, existen 60 estudiantes que cursan electrónica e hicieron terapia, que cursan química e hicieron, y no confundir. Para mí sería tan fácil redactarlo así. Para mí no está claro, pero bueno, es como está diciendo, es una intersección, o es lo que el profesor ha querido poner. Les dije que me perseguían los ejercicios complejos. Y bueno, acá se los coloco. Les digo, ¿por qué los saco? Y simplemente porque me di cuenta de más o menos cómo estaba. Mi diferencia es que para mí tan claro no es esta intersección, pero bueno, pensando, como digo, pensando que hubiese sido clarísimo y estos fueran intersecciones sumamente claras, bueno, los voy a acompañar pensando en que no es común que se presenten estos ejercicios así con intersecciones, entonces lo vamos a resolver juntos. Electromecánica, civil, electrónica, tengo la cantidad y acá grafiqué, acá escribí las intersecciones, los datos que me dieron. Luego, bueno, acá traté de hacer el gráfico para que lo entendiéramos y comenzamos a analizar. Los eventos acá que pertenezcan a electromecánica y hagan terapia, bueno, claramente con este gráfico son mutuamente excluyentes. No, los mutuamente excluyentes son si hacen una carrera no hacen la otra. Bien, es posible demostrar acá, dado, ¿sí?, de que pertenece a sistema, qué tan probable es que haya terapia, y es posible demostrar que dado que haga terapia, qué tan probable es que pertenezca a electromecánica. Claramente con este gráfico me puedo dar cuenta que totales sería que haga terapia, o sea, entonces tengo que pensar de que el que tiene en el denominador sí que haga terapia es Valles, y el otro es un simple dato que lo puedo encontrar a través, o sea, de un condicional. Bueno, Valles también es un condicional. Bueno, pero acá nos ayudamos de esta manera. Voy a tener que subir y bajar, que no era la idea, pero no tengo otra opción. En el primero, en el segundo, que les dije que no era un totales, sino que era
perdón, no era un Bayes, sí, acá, dado de sistemas la probabilidad de que haga terapia, dado de sistemas la probabilidad de que haga terapia, será la intersección dividido el condicionante. En este caso, el condicionante es que sea de sistema. La intersección, acá lo tengo, de que sean de civil y terapia, perdón, de civil y terapia me confundí. Me parece que me he confundido. A ver, civil y terapia. 50 es de sistemas, acá lo tengo, sistema es 50. Y civil y terapia lo tengo como, acá como 60. Sí, tendría que verificar si... No, no podría ser... ¿Hay algún...? No, hay un detalle. Por eso. La prueba, a ver, déjame que lo vea. Sistema, terapia, sistema... Sí, te escucho. Es verdad. Es un sistema. Sí, está bien, estoy mirando mal. Gracias. Terapia y sistema, entonces me decía, a ver, mirar el primero. Gracias. En verdad, claro, exacto, exactamente. Gracias. Tenía que ver sistema, sistema y terapia. Están los 37 sobre los 50 y esto me da 0,74. Es correcto lo que tenemos acá. Y en el otro que es interesantísimo de hacerlo, como tiene un totales, o sea, es un condicional en el cual es dado que hace terapia, la probabilidad de que sea de electromecánica, tengo que primero sacar el totales. Totales, ¿sí? Lo vamos a sacar en este caso particular, como cuando yo lo expliqué, lo que era la demostración. ¿Se acuerdan que totales, lo voy a traer acá, era encontrar, bueno, en este caso justo no tengo muy claro justo lo que me ha cortado, pero recuerdan que era esta intersección, por ejemplo, más esta intersección, o sea, todas las intersecciones que yo tenga, luego aplicábamos la regla de la multiplicación. Bueno, en este caso, no, voy a usar la primera parte de totales, porque tengo las intersecciones. Al tener las intersecciones, simplemente voy a sumar las frecuencias de las intersecciones, que es 60 más 66 más 24 más 41 más 37. Eso me van a dar que tengo 228 dividido los 277 y eso me va a dar totales. Esa me da totales. ¿Para qué recibo ese totales? Y porque yo lo necesito acá. 228, ¿sí? Son los que cumplen la condición de que hacen terapia, y acá en Bayes, que es arriba, voy a tener la intersección, acá les falta un dato, un paréntesis, la intersección de que pertenezca a electromecánica, dado de que hace terapia, o sea, o mejor dicho, si hace terapia, la probabilidad de que sea de electromecánica, la intersección, lo podemos ver acá, es 66, y el condicionante son los 228 que generé acá. Acá puede surgir la pregunta, profe, pero yo lo puedo hacer como 66 sobre 277 dividido 228 sobre 200, para no confundirme, sobre 277, porque eso es un condicional. Sí, por supuesto, nada más que acá está pasando que el 277, como en cualquier condicional, se va y me queda 66 sobre 228 y me da el valor. Estas dos, si no lo recuerdo mal, era verdadera la segunda y la tercera. La primera no, la segunda y la tercera. Bien. Sí, creo que si acá hubiera, a mi gusto, hubiera estado más claro la intersección, es interesante, no es de los comunes, no es un ejercicio común, pero tampoco es imposible de hacerlo. Bueno, acá
Lo demás sigue trabajando con condicionales e intersección. Lo único interesante creo que hay por acá, cual lo vamos a ver tranquilos. Pero lo importante acá era, bueno, como en todo, es definir bien los eventos. Bueno, en el 9 dice, teniendo en cuenta la información disponible en el apartado y en el planteo de las opciones, suponga que si se selecciona al azar un estudiante y resulta que cursó en química, cuando ahí en esto sí a mi gusto, ¿sí? dado que cursó en química, porque ya lo elijo y me dice que estudia química, cursa química, la probabilidad de que haya hecho terapia es, bueno, ya enseguida lo buscamos. ¿Por qué? Porque ya los datos los tengo, es un condicional, simplemente es la intersección dividido el condicionante. Suponga que se selecciona al azar un estudiante, perdón, entonces acá miren la coma cómo cambia. Suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya cursado, acá está mal, lo hice rápido, esto está mal, no sé qué me pasó. Suponga que si se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya cursado civil o la especialidad de electrónica es, a ver, civil o electrónica. Civil, ¿tienen el dato? ¿Alguno que me lo diga? Bueno, civil. Electrónica. ¿Y ambos? ¿Por qué ambos? La unión de dos eventos. A ver, una pregunta, esperen. ¿Civil o...? No, está bien, eso menos mal que ahí lo pensé. ¿Civil o electrónica? A ver, una pregunta. Acá claramente no, que cuando lo hice recién mientras lo miraba, no lo dice. Ahora, ¿ustedes están prohibidos en cursar dos carreras? Sí, me pareció, está bien, estaba claro porque se daba que los eventos eran mutuamente excluyentes, pero creo que podría llegar. Justo acá vemos que no hay ninguno, pero no es que sea imposible. Acá vemos que la intersección es vacía, pero yo no podría decir que estos eventos son incompatibles porque creo, como me acaban de decir, que pueden cursar dos materias. Dividido, ¿cuánto? El total, 277. No sé si es verdadera o falsa. 69 más 27 dividido, 277 era, ¿no? Sí, 277 me da 0,3465. O sea que me da falsa. Pero esto está mal. Cuando lo pase, se los voy a corregir. Bien. Y el tercero, suponga que se selecciona al azar un estudiante, entonces la probabilidad de que haya hecho terapia alguna vez, simplemente es hacer terapia, es totales, solo totales, que lo habíamos encontrado en la parte superior. Y nos lo había dado. Así que este es verdadero, el primero también es verdadero, por lo tanto el A y el C son verdaderos. Bueno, y por último, teniendo en cuenta la información disponible, suponga que se selecciona al azar un estudiante. Entonces, la probabilidad de que haya hecho terapia, ya me fui, la probabilidad de que haya cursado química y haya hecho terapia es una intersección, teníamos los datos. Suponga que al seleccionar, suponga que se selecciona al azar un estudiante y resulta que ha hecho terapia alguna vez en su vida. Suponga que se selecciona al azar un estudiante y resulta que ha hecho alguna vez terapia, o sea, dado que hizo terapia, la probabilidad que haya cursado civil es un condicional. Y por último, suponga que se selecciona al azar un estudiante, la probabilidad de que no haya hecho terapia es el complemento de totales.
¿Se acuerdan que totales nos había dado acá arriba 228 sobre 277? Lo hice de esa manera y nos da el resultado. Por ende, todas son verdaderas. Esta sería la forma de fundamentarlo, definiendo los eventos y demás. Bueno, chicos, llegamos al fin, medios a las apuradas, pero llegamos. Voy a corregir esto antes de mandárselos. Bueno, lo demás no lo alcancé a hacer, o sea, lo hicimos juntos, pero no quedó registrado. Bueno, cualquier dudita, no sé si tenemos un ratito, les puedo ayudarlos en lo que necesiten y lo que el tiempo no nos alcance. El miércoles recuerden que mi consulta es las 19:15. Me quedo con los que quieran hacer algunas dudas, los demás se pueden ir a descansar. Que estén muy bien y nos vemos el sábado. No sé con qué grupo me irá a tocar, pero éxito. Profe, Sí, te escucho. le quería preguntar, ¿en el parcial hay que justificar todos los puntos o los puntos que hay que justificarlo van a estar marcados? Van a estar aclarados, los que haya que justificar sacan una foto y lo adjuntan. Ah, bien. O sea que todos no, algunos nada más. Exactamente. Bien, gracias. No, nada. Sí, por supuesto. ¿Una unión o la intersección? A ver. Sí, eso está claro. La primera parte solamente, sí. Sí, sí, eso está claro. No, y si el razonamiento que estás haciendo es el correcto, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda y estoy segura que es el razonamiento que ha hecho el profesor. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda de que es la idea que ha querido él dar. Es la idea. Lo que te comentaba, que por ejemplo, para mí no era tan intuitivo leerlo. Yo lo leí varias veces. Y para mí esa lectura, o sea, a lo mejor algo que para otro, como vos lo estás viendo, para vos claramente, para mí no, yo no lo veía tan claro. Y bueno, indudablemente para tu compañera tampoco, y no sé del resto qué les pareció. A lo mejor, pero indudablemente es correcto. El análisis que vos estás haciendo es correcto, porque yo sé que el profesor no trata o sea, el objetivo es ser claro, pero bueno, para mí no lo logra en esta instancia, como te dije, para mí hubiera sido más fácil poner simple una intersección y listo, es decir, un lenguaje más vulgar, ¿no? Si soy clara. Pero sí, es correcto, lo que estás diciendo es correcto. Bueno, que estés muy bien. Chao, chao.